Buenos días, amados, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Qué hermoso es el Señor que nos permite estar congregados esta mañana aquí. Reconocemos, ¿verdad?, su infinito amor derramado sobre nosotros cuando Él expresa que estaría en medio de nosotros si nosotros nos congregamos en su nombre, ¿no? Es una expresión de su amor. Gloria a Dios. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Les pido por favor que vayan conmigo a Lucas 7 y vamos a leer los versículos del 13 al 15. Dice así: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, que se expresa cada momento y cada instante en nuestra vida, Señor, donde pues nosotros no merecemos nada bueno, Señor. Sin embargo, tú has depositado en nosotros tanta bendición, tanto bien, que pues es indudable que eres tú el que ha estado detrás de cada cosa buena que cada uno de nosotros tiene. Sigue ayudándonos, Padre, para mantener una buena relación contigo. Y te suplico, Dios, que en esto tu palabra nos ayude, nos guíe, sea esta dirección hermosa que necesitamos, papá, para reconocerte a ti en nuestros caminos. Y muchas gracias, Dios, porque en esta mañana tú nos permites estar reunidos y estar en condición de no solamente escuchar tu palabra, sino adorarte y exaltarte. Recibe la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. La historia que leímos, la porción que leímos hoy, pertenece a la segunda historia de fe del Evangelio del capítulo 7 de Lucas, ¿verdad? Y en este capítulo 7 de Lucas encontramos varias historias de fe muy hermosas que la vez anterior que compartí, vimos a un centurión romano dando una demostración de fe, y a mí me gusta mucho recordar estas obras de fe en la Biblia porque se cumple, o más bien Dios quiere que se cumpla en nosotros esta oración del apóstol Pablo que está en 2 de Tesalonicenses y con la cual yo quiero introducir este mensaje. Dice 2 de Tesalonicenses 1:11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Es el apóstol Pablo orando por nosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y miren cuál es ese llamamiento: y cumpla todo propósito de bondad. El llamamiento es que se cumpla el propósito de bondad en nosotros y toda obra de fe con su poder. Y luego dice, ¿para qué? Versículo 12: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Esa es la meta, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Y luego dice, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De tal manera que al encontrar nosotros un propósito como ese, un llamamiento tan alto como ese, tenemos que enfocar las historias de fe desde esa perspectiva. Y hay muchas cosas que nosotros pudiéramos decir con relación a este pasaje, ¿verdad? Quisiera regresar a Lucas con ustedes, capítulo 7, y darle lectura al pasaje completo, si me permiten hacerlo, para hablarles de lo que vamos a abordar esta mañana. Dice así: y aconteció después, estoy desde el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces vemos aquí, pues, que después de este suceso, de este acontecimiento, ocurrió algo bien importante. Dice que el nombre del Señor fue glorificado. Esa es la idea. Saben que muchos de nosotros pensamos que nuestra vida aquí en la tierra es para ser felices. No. Dios no nos trajo a la tierra para ser felices, o para ser licenciados, o ser doctores, ser abogados, ser contadores, No venimos a la tierra para eso. Venimos para dar gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta historia, hay muchas cosas que pudiéramos nosotros hablar acerca de esta historia. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que reconocer es cómo en esta historia se asemeja el acontecimiento de un joven muerto a nuestra historia personal. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos hacer ninguna otra cosa, sino que llegara un Salvador. Y más bien voy a cambiar el artículo. Que llegara el Salvador a nuestra vida. Y entonces ese Salvador en nuestra vida, transformarnos completamente de esa condición de tinieblas a la luz. Y eso justamente es lo que pasó con este joven que ya iba, ¿verdad?, llevado en un féretro, en una procesión funeraria, para ser depositados sus restos, y sin embargo aparece el Salvador y sin mayor trámite, sin mayor cosa, lo levanta de entre los muertos. Y esa puede ser o no puede ser, es la historia que muchos de nosotros hemos vivido de muchas maneras. Así que podríamos mencionar más cosas, pero yo quisiera centrarme en este pasaje y dividirlo en tres porciones, tres escenas que nos van a facilitar ver cómo en este pasaje se desarrolló esta historia. La primera escena que tiene este mensaje es un encuentro providencial, la segunda escena, un dolor desgarrador, y la tercera escena, un Salvador que se involucra. Vamos a ver entonces cómo fue esto del encuentro providencial en nuestra primera escena. Lucas 7:11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí en este versículo nos está contextualizando el escritor, el evangelista Lucas, nos está contextualizando y nos está poniendo al tanto de cómo es que estaba ocurriendo esta situación. Y si vemos el versículo 1 de este capítulo 7, la ciudad anterior donde había estado nuestro Señor Jesucristo era Capernaum. Capernaum, para recorrer hacia Naín, era un recorrido hacia el sur de donde estaba Capernaum, y era un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros. Entonces el Señor se va trasladando, y de repente al llegar a las puertas de la ciudad encuentra una escena ahí, ¿verdad? En ese momento en el cual el Señor llega y encuentra esa escena, pudieron haber ocurrido muchas cosas que hubieran cambiado la historia. Por ejemplo, que en lugar de haber salido a la hora que salió el Señor para llegar en ese momento y encontrar esa procesión, pudo haber salido antes o pudo haber salido después el Señor. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera salido antes o hubiera salido después?
esa historia no hubiera quedado registrada en la Biblia. No hubiera pasado, ¿verdad? Hubiera pasado la viuda, hubiera pasado el Señor Jesucristo, no se hubieran encontrado. Pudo haber el Señor también pasado por otro poblado. En lugar de pasar por Naín, hubiera dicho, no, mejor me voy a dar una vuelta por allá y voy a dar un rodeo para llegar a donde quiero ir. Tampoco fue así. Tuvo la necesidad de pasar por Naín. Y otra de las cosas que hubiera podido pasar es que el joven, que ya estaba muerto en ese momento, hubiera permanecido más tiempo enfermo, lo cual también hubiera hecho que el Señor Jesús y él no se hubieran encontrado. Y pudieron haber pasado más cosas. En fin, como no sabemos de qué murió el joven, no vamos a elucubrar al respecto, pero sí podemos entender un poquito lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús, en su providencia divina, ya tenía previsto todo el escenario que estaba rodeando, que estaba ocurriendo en ese momento y en ese lugar. El Señor ya estaba apercibido y Él estaba permitiendo que todos los elementos de esa historia vinieran a conjuntarse en algo que Él estaba ejecutando para glorificar su nombre. Yo te pregunto, ¿has estado tú en alguna circunstancia de dolor angustiante o de tristeza en tu vida? Sí, por supuesto que sí. Y a veces decimos, ¿y dónde estás, Señor Jesús? ¿No? ¿Por qué no puedo tener paz en este momento de tribulación? ¿Por qué no puedo tener seguridad en este momento de angustia? Pues aparentemente el Señor Jesús no está, pero cuando Dios permite que pasemos por un proceso determinado en el cual nuestros momentos de dolor, nuestros momentos de sufrimiento están pasando en nuestra vida, cada uno de nosotros tiene que esperar el tiempo del Señor Jesús. Porque en ese tiempo del Señor Jesús se ejecuta su propósito perfecto, se muestra su amor infinito, se muestra su misericordia más grande cada día y se muestra su santidad en toda su expresión. De tal manera que Dios, cuando va haciendo estas cosas en nosotros, va cumpliendo este gran propósito, como lo dice Romanos 8:28, y sabemos, porque hablaba de algo que nosotros los cristianos sabemos. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque nos pusimos a machatear 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4. ¿Por eso lo sabemos? ¿Cómo es que sabemos las verdades celestiales que hoy sabemos? Pues porque Dios se ha encargado de realizar un milagro, no solamente en nuestra mente chiquita, finita y carnal, sino ha hecho un milagro tremendo donde Él revela sus verdades eternas. Las cosas que podrían volarle la cabeza a cualquier persona, hoy para ti son verdades ciertas, no tienes ninguna duda. Y esta es una de ellas, por eso dice Pablo, y sabemos, ¿verdad que sabemos? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes aman a Dios aquí? Amén, gloria a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, aun a pesar de que estemos pasando por tribulaciones, por problemas, por conflictos, por situaciones. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y de ahí se desgaja toda una serie de cosas hermosas en este pasaje de Romanos 8:28 en adelante, donde Dios nos habla, mira, Dios te predestinó para su gloria, te escogió, hizo cosas maravillosas para que tú fueras un instrumento de su gloria y de su poder. Así que en medio de la aflicción, ¿qué creen que nos pasa?
que se nos olvida lo que Dios está preparando alrededor de nuestra vida. Cuando estamos en un problema, en una tribulación, Dios tiene preparadas alrededor de nuestra vida un montón de cosas bien hermosas. Pero ¿qué creen? Que se nos olvida. Y se nos olvida o perdemos de vista que pueden estar pasando cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida, pero que nosotros no lo sabemos. Como ejemplo, fíjense en Génesis 42:36, está el patriarca Jacob recibiendo a sus hijos que vienen de Egipto y de haber tenido un encuentro con José, solamente que ni los hermanos ni Jacob sabían que habían tenido un encuentro con José. Y entonces pide José ver a Benjamín y obviamente pues llegan los hermanos de José con la petición ante su papá, y esa es la escena, ¿no? Esa es la escena donde estamos ahí en el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y ahora a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Entonces, en la cabeza de Jacob había un escenario terrible. Vamos a ver qué era lo que Jacob estaba pensando. Jacob hasta ese momento estaba pensando que José había muerto. ¿Cuál era la verdad en ese momento con relación a José? Que José era el gobernador en Egipto, era el personaje después de Faraón más importante en Egipto. Esa era una verdad que Jacob no tenía. Otra verdad, que Simeón, él pensaba que Simeón no iba a regresar con él. Pero Simeón efectivamente, aunque estaba en una cárcel en Egipto, también estaba bajo el cuidado de su hermano José, el cual amaba a Simeón. Aun cuando Jacob pensaba que Simeón estaba ya en un calabozo y que ya nunca lo iba a volver a ver, en este momento Simeón estaba bajo el cuidado de José. Y tercera cosa que Jacob pensaba, que no iba a volver a ver a Benjamín. Y no solo, ¿cuál era la verdad? Que no solo iba a volver a ver a Benjamín, sino que también iba a volver a ver a José. ¿Qué es lo que pasaría si en medio de tu tribulación, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, tú dijeras: Dios, no veo lo que tú estás haciendo detrás de este problema o detrás de este dolor que me está agobiando? No sé qué estás haciendo, pero confío en lo que tú estás haciendo, porque yo sé que aunque no entienda o no vea lo que tú estás haciendo, de todos modos sé que en tus manos estoy seguro. Sé que mi vida en tus manos está completa, que no tengo necesidad absolutamente de nada. Y esta es la condición donde Dios se mueve alrededor de nuestra vida, porque en la vida de Jacob el Señor estaba moviendo ciertos hilos en la vida de Jacob para ejecutar un plan perfecto desde el principio de los tiempos, para que su providencia divina se manifieste, como en este encuentro con la viuda de Naín. La segunda escena es un dolor desgarrador. Vean cómo dice Lucas 7:12. Regresamos por favor a Lucas. Lucas 7:12. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces el Señor Jesús venía acompañado de una multitud que venían bien contentos, bien animados, venían diciendo: sí, mira, el Señor, nuestro gran maestro y profeta, ha sanado a este siervo del centurión, ¿no? Y seguramente venían recordando toda una serie de más cosas que el Señor Jesús habría hecho en ese viaje, en ese acontecer,
que traían de su viaje desde Capernaum a la ciudad de Naín. Y por el otro lado se encuentran otra multitud de personas que iban en otro canal completamente diferente. Lo que estaba ocurriendo en este momento es que iba una procesión mortuoria, un cortejo fúnebre, y en ese cortejo fúnebre, pues hoy nos podemos imaginar, bueno, no lo podemos imaginar, lo sabemos, ¿verdad? Cómo son los cortejos fúnebres de ahora, ¿no? Pero en los de aquel tiempo habían añadidas ciertas cosas más, como por ejemplo, había mujeres a las cuales se les pagaba, cobraban dinero para ir llorando por todo el camino. Y entonces generaba un drama mayor, ¿no? Otra de las costumbres que había en ese tiempo era que cuando el difunto tenía algún familiar directo que era mujer, la mandaban por delante, porque era una manera de expresar que en la sociedad y en el pensamiento judío era una manera de expresar que el pecado, como había entrado al mundo por una mujer y por el pecado entró la muerte, entonces que las mujeres fueran al frente de la procesión, al frente del cortejo fúnebre, de tal manera que cuando encontrábamos esto, la mujer que iba adelante también tenía un asunto de pena, no solamente por el difunto, sino porque se le acusaba de, por su culpa, había entrado la muerte al mundo. Y esto obviamente después el apóstol Pablo se encarga de mencionarlo y de aclararlo de manera muy puntual ahí en Romanos 5, cuando dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así mismo también entró la salvación a este mundo por un hombre, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que encontramos aquí varias cosas, ¿no? El féretro, donde iba, era un féretro destapado. Iba el cuerpo del difunto solamente así como en una pequeña plataforma donde se veía claramente el cuerpo del difunto. Y este fue el escenario que el Señor Jesús encontró. Adicional a eso, que de inmediato el Señor Jesús pudo ver con sus propios ojos, también vio que había algunos elementos más. Seguramente el Señor lo sabía, pero no eran fácilmente visibles a la vista inicial de ese acontecimiento. Por ejemplo, el difunto era hijo único de la mamá, era hijo único. No había tenido más hijos esta mujer. De tal manera que si tendríamos que añadirle al dolor normal de la pérdida de un hijo, que debe de ser muy fuerte, muy grande, al hecho de que era su hijo único, pues todavía era un dolor mayor. Y que aunado a eso, ella era viuda, que no tendría mucho tiempo antes en que ella también hubiera tenido que ir delante de una procesión para sepultar a su marido. Entonces, ¿cómo decimos que de repente los problemas se juntan uno sobre otro? Y nosotros, si estamos pasando por problemas así, nos podemos sentir tan agobiados, tan atribulados, que decimos, no es posible, ¿cómo sobre mí se vienen todos estos problemas, uno tras otro, tras otro? De tal manera que ese era un evento importante y era no solamente difícil esa situación en cuanto a eso, sino en el pensamiento judío, el que fuera un hijo único era tremendo, porque se perdía la secuencia de la descendencia en la vida de las personas. Y obviamente vemos aquí mismo en Lucas, en los capítulos siguientes, en Lucas 8:42, la hija de Jairo, que también es sanada por el Señor Jesús,
pero una de las apelaciones que hacen las personas para pedirle al Señor que fuera a atender a esta niña es hija única, es hija única. Y luego otro muchacho ahí en Lucas 9:38, un muchacho que era azotado por demonios, dicen, para hacer que el Señor Jesús atendiera este asunto, dijeron, es hijo único. De tal manera que sí era un aspecto muy importante. Entonces, de lo anterior podemos concluir lo siguiente, que esta mujer, después de la muerte de su hijo, se quedó completamente sola. Que no había ningún ser humano cercano a ella que se pudiera preocupar por ella y que ella perdió toda posibilidad de perpetuar su línea familiar. Pero, aunado a esto que acabo de mencionar, todavía hay batallas internas en medio de los problemas que enfrentamos. Y yo quisiera que tú pensaras en tus propios problemas y en esas batallas internas que tú estás enfrentando. Por ejemplo, para esta mujer, ¿qué pecado tan grande, pensaba ella, ¿no? ¿Qué pecado tan grande pude haber cometido contra Dios por el que me había sobrevenido tanto dolor? Había perdido a su esposo, estaba perdiendo a su hijo, estaba siendo víctima de vergüenza, de humillación. ¿Por qué me había venido tanto dolor? Con el agravante de que no solamente ella era la única que lo pensaba. Muy probablemente la gente a su alrededor también estaría pensando, mira, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué le habrá llegado tanto dolor? ¿Verdad? ¿Qué pasa de repente? Que pensamos así de, ¿por qué razón a ella le ocurrió esto? ¿De qué manera tan terrible habrá pecado? Esa es una. Otra, ¿qué pude haber hecho que no hice para impedir esta tragedia? Debía haber atendido antes a mi hijo, debía haberlo llevado con un doctor antes, debía haber tomado tal o cual decisión, y empiezas. Cuando yo recuerdo que cuando mi mamá partió con el Señor, pues yo la bajé de la camioneta y ella, pobrecita, pues ya apenas podía dar paso. Yo la bajé de la camioneta y la metí a la casa. A mí me había dicho el doctor que estaba bien, que con las gotitas que le había dado iba a estar todo muy bien. Sin embargo, fíjense que cuando llego a la casa, ya ella llega muy mala, la siento en un sillón y dice, gracias Dios, por fin llegamos, ¿no? Se sentó y yo dije, no, pues sí está bien malita, le voy a hablar a otro doctor, ¿no? Entonces yo le hablé a otro doctor y ya me dijo, ok, sí, voy para allá. Entonces en el momento que llegó el doctor, cuando llegó, pues me dice, no, pues ya la señora ya murió. Entonces, en el pensamiento de personas que estaban lejos, decían, ¿por qué no la llevó a un hospital? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Y algo que a mí me quedó muy claro y que debemos de reconocer en esas situaciones, el Señor es soberano sobre la vida y la muerte. Y nuestro último minuto, así como el primero fue trazado en un momento determinado, nuestro último minuto también está determinado por la mano soberana de Dios para cumplir sus planes y sus propósitos perfectos. Por más que yo hubiera corrido a un hospital y hubieran entubado y hubieran hecho cosas, el día y a la hora en que ella tenía que ir a la presencia del Padre, lo iba a hacer. Y sin embargo yo enfrenté ese tipo de cosas que la gente decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hiciste aquello? ¿Y por qué esto otro? Y enfrentar la serie de cosas que la gente cita como cuestionamientos, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, así como esta mujer, pudiéramos entrar en una batalla interna. ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué pude haber hecho para que esto no ocurriera y entrar hasta en un momento de culpabilidad? Y otra batalla interna. Imagínense que al momento en que está despidiendo al hijo, ella estuviera recordando los momentos buenos, los momentos agradables, los momentos hermosos que pasó con su hijo. Y
¿Cuál era la situación? Que ella podría querer tener más momentos agradables con su hijo. ¿Cuál era el problema? Que el hijo ya había muerto. Ese era el escenario con la viuda, y que definitivamente cuando alguien estamos pasando por una tribulación así, estamos llenos de expectativas y estamos llenos de pensamientos que nos sacuden de una manera muy determinada hacia la autocompasión, en cuanto a la pena, en cuanto al sufrimiento. O sea, nosotros mismos con nuestros pensamientos nos provocamos más sufrimiento. Definitivamente la pérdida del hijo, en el caso de la viuda, era muy fuerte, agravado por todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero hay una tercera escena que me encanta y que creo que tiene mucho sentido en nuestra vida con relación a los eventos que cada uno de nosotros enfrenta. Y es el hecho de que tenemos un Salvador compasivo y poderoso. No solamente es compasivo, es poderoso nuestro Salvador. Fíjense cómo dice el pasaje que leímos al inicio de este mensaje, versículo 13. Y cuando el Señor la vio a la viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lo siguiente que voy a decir es muy importante que lo entendamos, amados, así que les pido por favor toda su atención. La palabra de Dios nos enseña que a Dios le agrada que oremos. A Dios le agrada que nosotros le busquemos a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Eso lo tenemos muy claro. Filipenses capítulo 4 menciona, el apóstol Pablo menciona esto ahí en Filipenses 4. Y dicho lo anterior, el versículo 12, bueno, desde el versículo 12 hasta el 15, y si ustedes ven el pasaje completo, no vemos a la viuda orando o pidiendo al Señor Jesús su intervención. Porque quiero que quede muy claro esto también, que a Dios no le motivan tanto nuestras oraciones, sino que Él es movido siempre por su propia naturaleza de amor y misericordia hacia nosotros. Es decir, aunque a Él le agrada que nosotros nos dirijamos a Él en una petición constante y consciente, eso no mueve al Señor más que su propia naturaleza de amor y de misericordia hacia nosotros. Esto a mí me impacta, amados, porque sabes que antes de que tú le pidas al Señor, ya la petición Él ya la conoce. Es más, yo pienso que cuando nosotros pedimos como conviene, el Señor ya está obrando. Y esa petición como conviene hace que nos conectemos plenamente en la necesidad y en el canal que Dios quiere que nosotros tengamos. De tal manera que si nosotros pedimos para nuestros propios deleites, si nosotros pedimos para nuestros propios deseos egoístas, pues el Señor no lo concede. A lo mejor si se nos hace que algún deseo egoísta nos sea cumplido, no venga de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir con el Señor, nuestra oración ya de antemano ya está corriendo la respuesta de Dios antes de que nuestra petición siquiera sea expresada por nuestros labios. Y eso de verdad es impresionante. La viuda no se dirigió al Señor. Sin embargo, en un viaje de 20 kilómetros a pie,
¿Cuántas horas o cuántos días antes tuvo que haber el Señor emprendido su caminar hacia la ciudad de Naín para llegar justo a la cita con la viuda? Pues no sé, tal vez 1 o 2 días antes, no lo sé, ¿verdad? Porque iban caminando. Entonces, si en ese momento todavía no moría el hijo de la viuda, el Señor Jesús sabía que iba a un encuentro con la viuda. De tal manera que esta era un evento donde el Señor Jesús ya estaba respondiendo sin haber una petición de por medio. ¡Wow! ¡Qué impresionante el amor y la misericordia de nuestro amado Dios! Y luego dice que el Señor Jesús intervino, el Señor se vio motivado a intervenir debido a la compasión, de que tuvo compasión de la mujer. Y la palabra griega para compasión significa misericordia. Fíjense qué hermoso significa misericordia. Es un dolor que surge desde las entrañas. De tal manera que el Señor Jesús, sin haber sido una personita conocida de Él, humanamente hablando, Él sintió tal dolor, tal misericordia desde las entrañas, que se vio motivado a participar o intervenir en este tema con el hijo de la viuda. Así que tenemos que entender algo, amados, en nuestros momentos de lucha o de tribulación. El Señor Jesús no espera que primero tú ores para que después venga su intervención en tu vida. Él ya empieza a actuar desde antes de que tú ores, porque nuestro buen y hermoso Señor está más inclinado a bendecirnos que nosotros mismos a pedir nuestros propios beneficios. Es increíble, pero esa es la naturaleza de nuestro Dios. Fíjense cómo dice 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. ¿Y cuántas veces utiliza la palabra misericordia y la palabra consuelo, consolación? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si nosotros tuviéramos que determinar el tema de estos dos versículos, diríamos es consolación, ¿verdad? Consolación es, el Señor es experto en consolación. Ahora, ¿por qué razón tiene que haber consolación? Porque hay sufrimiento. Porque una condición real en nuestra vida, pero a veces bien necesaria, es el sufrimiento. Miren lo que hizo el Señor Jesús en estos pasajes que leímos. En el versículo 13 le dice el Señor Jesús: no llores. La viuda estaba necesitando, estaba angustiada, estaba triste, estaba con dolor. Le dijo: no llores. Luego en el versículo 14 el Señor Jesús vino y toca el féretro y después le dice: joven, levántate. Y en el versículo 15 el que había estado muerto comenzó a hablar. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Trajo al joven a la presencia de su madre. El milagro que el Señor Jesús hizo tuvo tanta expresión de consolación y misericordia como cada uno de nosotros puede experimentar en los momentos de mayor tribulación que puedan haber en nuestras vidas. Así que, a manera de conclusión de esta historia, hay varias enseñanzas que nosotros tendríamos que tomar de este hermoso pasaje. Es una segunda historia de fe en el Evangelio, en el capítulo 7 de Lucas. La primera enseñanza es
que los ojos compasivos de nuestro Señor Jesucristo siempre están sobre nosotros, siempre. No hay un solo momento en que el Señor aparte su mirada de ti. Él no se descuida. A veces decimos, híjole, ¿y dónde está mi hijo fulanito de tal? No, pues quién sabe, oye, a ver, espérate, búscalo, porque quién sabe dónde ande. Nosotros sí podemos perder de vista a nuestros hijos en algún momento determinado. Finalmente somos finitos, somos pequeños, somos limitados. Pero el Señor en ningún momento aparta su mirada de ti. Número 2, que no hay ningún problema, ni más grande, ni más difícil, que pueda quedar sin que el Señor pueda resolverlo. Ni tan grande, ni tan difícil, nada que no pueda el Señor responder o resolver. 3, que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que Él, como nuestro Salvador, no es un tirano que se agrade de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Que le guste vernos ahí padecer, ¿no? Él no se alegra con eso. Él más bien es compasivo, pero también es poderoso. Es una mezcla increíble de 2 atributos nada más del Señor: compasivo y poderoso. Porque si el Señor tiene compasión de nosotros cuando estamos sufriendo, ¿no podrá Él quitar de nosotros el dolor? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no necesitamos ir al Señor Jesús a convencerlo, ¿no? De, Señor, por favor, quita este dolor de mí, ya no lo soporto, estoy sufriendo muchísimo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando dijo, he rogado 3 veces a mi Padre que quite este aguijón en mi carne? ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. De tal manera que el Señor no necesita que nosotros nos plantemos ante Él para convencerlo, ¿verdad? De que Él obre a nuestro favor, de que Él haga un milagro. Pues si Él lo que quiere es manifestar su poder infinito para que su nombre sea glorificado. Solo que, a pesar de que Él ya está inclinado a hacerlo, si todavía no lo hace en tu vida, es porque en su infinita sabiduría, Él sabe que a nosotros en este momento nos conviene más estar bajo el problema que con la solución. Cuando tú estás pasando por tribulación y por problema, te vuelves más fuerte, te vuelves más sabio, te vuelves más entendido y además puedes ver de manera más real la intervención de Dios en tu vida. Por esa razón es que muchas veces los sufrimientos, las tribulaciones, los dolores tienen que ver más bien con te conviene seguir en ese momento, te conviene seguir en tu problema. No pidas al Señor que te quite el problema, no pidas al Señor que ya quieres descansar. Él sabe que tú estás mejor con el problema que sin el problema. Ahora, una reflexión más en medio de nuestros problemas y de nuestras tribulaciones. Imagínense ustedes, si nosotros aquí en la tierra, teniendo tantos problemas, tantas tribulaciones, tantas condiciones de sufrimiento, estamos aferrados a nuestra vida aquí en la tierra, ¿no nos queremos ir con el Señor? ¿Qué sería si no tuviéramos ningún problema aquí en la tierra? ¿Cuándo nos querríamos ir con Dios? El Señor quiere que anhelemos su presencia. El Señor quiere que anhelemos irnos con Él, no solamente estar en esta tierra disfrutando,
Les decía, aquí en la tierra no venimos para ser felices. Aquí en esta tierra venimos y solo somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Así que, finalmente, lo decíamos al inicio, el Señor Jesús en este milagro nos muestra la naturaleza redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él se muestra como el Redentor, como el Salvador, como nuestro buen y amado Dios, que viene en un momento determinado de tribulación y de angustia a sacarnos adelante. Cuando estamos en las profundidades de las tinieblas, en las profundidades del dolor, Él viene y nos rescata. A veces no es cuando nosotros querramos, es cuando Él sabe que nos conviene así hacerlo. Nosotros, cualquiera de nosotros, hemos pasado, no tal vez, sí, ¿verdad? Es un hecho que hemos pasado por circunstancias que nos han afligido, tal vez tengan que ver con temas de la familia, de nuestros hijos, alguna enfermedad de un hijo, tal vez tenga que ver con nuestro trabajo, que nos produzca cierta presión, cuestión económica, tal vez tenga que ver con la salud de alguien en particular, o aún inclusive la pérdida de un ser querido. Y si esa es cualquiera de nuestras situaciones de vida, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Claro, todos nosotros lo hemos vivido y podríamos hoy, en esta mañana, orar al Señor para que Él obre en su perfecta sabiduría y en su perfecto amor en medio de toda tribulación que nosotros podamos vivir y que podamos estar experimentando. Amado Dios, gracias, muchas gracias por tus intervenciones que quedaron registradas en tu palabra. Seguramente hubo muchas cosas más que no se escribieron. Seguramente hubo muchos otros milagros, muchas otras maravillas que tú hiciste que quedaron solo, y digo solo, en el ámbito individual de cada persona que recibió tu toque divino, tu obra preciosa y perfecta para su vida personal, y no quedó registrado para los que vinimos después. Como es el caso nuestro, Señor, que muy probablemente cada uno de nosotros pudiera estar experimentando situaciones de tribulación, situaciones de dolor, situaciones que nos han afligido sobremanera. Pero Padre, qué hermoso es reconocer que tú eres tan compasivo, tan misericordioso, pero que también eres todopoderoso, Señor. Y que si en este momento la aflicción que pudiéramos estar pasando cualquiera de nosotros todavía no es quitada de nuestra vida, es porque tú, que eres sabio, tú que eres amoroso, pero que también eres todopoderoso, no lo has quitado, porque sabes que eso nos conviene a nosotros, nos conviene seguir experimentando esto. Y solamente queremos suplicarte, Señor, que en esta condición tú nos permitas en ningún momento, Dios, apartar nuestra mirada de ti. Que no haya ni tribulación, ni angustia, ni dolor, que nos haga separar nuestra mirada de ti para ponerla en cualquier persona o en cualquier recurso, sea material como el dinero, o sea alguna persona como algún médico en quien pongamos la esperanza, sino en ti, Señor, solo en ti, papá, que esté puesta nuestra esperanza. Bendice, Dios, a tu pueblo, a tus hijos que en esta mañana hemos recibido tu palabra, para que
podamos ponerla por obra. Y que en ello, Dios, como dijimos al principio, cumplamos el llamado que tú nos has hecho de manifestar tu gloria y tu poder al mundo que necesita ver a este Dios todopoderoso obrando en su vida. Te damos muchas gracias. Amén.